Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Vivienda de Vigal Limitada. Más y mejores servicios cooperativos. Servicio de energía eléctrica rural y urbana. Servicio de videocable. Servicio de agua potable y cloacas. Servicio solidario de sepelio. Internet cooperativo. Servicio de grúa. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Vivienda de Vigal Limitada. El cooperativismo en acción. Pasando al plano cultural, la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la ciudad de Rosario y Prohistoria Ediciones realizaron la presentación del libro La parte negada de la cultura, relativismo, diferencias y racismo de Eduardo Menéndez. A continuación, el reconocido antropólogo nos brindó algunas opiniones en relación a esta presentación. La presentación de este libro, que a la vez es la clase inaugural con la que iniciamos el ciclo 2010. Pero fundamentalmente quiero agradecer a Eduardo Menéndez, que hace más de una semana que viene desarrollando actividades con el SEACU, con la Escuela de Graduados, y también ha accedido a realizar esta nueva actividad con nosotros. Es el motivo de la elección de la parte negada de la cultura para iniciar una colección que denominamos Biblioteca de Antropología. Un texto que de alguna manera aporta al debate en el sentido de fundamentalmente algunas cuestiones de reconfiguraciones del pensamiento social que se ha dado desde la década del 70, los 80 y con la particularidad que asumió en los 90, y que en cierto sentido, en ese ir y venir en la historia de la antropología que Eduardo realiza en este texto, creo que va apuntando por lo menos lo que a mi entender ha sido una de las grandes cuestiones que se han teóricas, metodológicas que se han planteado en estas últimas décadas. Inclusive el primer título que yo le iba a dar se llamaba Contra el olvido, algo que hizo referencia Gloria en este momento. Y se llamaba Contra el olvido porque el libro, y es una de las cosas existenciales a las que hago referencia, yo inicialmente me formé en la carrera de Historia. Concretamente trabajé bastante tiempo, aparte de ser estudiante, digamos, bastante tiempo en un seminario que coordinaba José Luis Romero sobre historia de mentalidades, y en la cual, entre otros, estaba Jaime Res, Ernesto Laclau, Analía Pairó, y que duró durante 3 años aproximadamente. Este también es un episodio de mi vida que no se conoce demasiado. Y yo y José Luis actuaba como coordinador. Y yo en ese momento estaba muy saturado de historicismo, sigo siendo muy historicista en mi manera de concebir, y teníamos la especie de sensación no, de proyecto o de noción de que la historicidad era algo que se conquistaba y que iba a llegar a las conciencias populares y no populares como un elemento estructural, lo cual era puro imaginario o puro deseo. Pero para mí creo que era más deseo que imaginario. Pero de todas maneras, lo que esto señalo es porque para mí la historicidad significa posiblemente el instrumento teórico, pero también práctico más fuerte que podemos desarrollar contra el olvido. Y contra el olvido no solamente de episodios a través de los cuales reconstituir una sociedad, una cultura, sino contra el olvido de aquellos elementos más negativos a partir de los cuales nos constituimos como sociedad y como sujetos. Eduardo Menéndez y esta presentación del libro La parte negada de la cultura. Hacer un poco de la presentación y cuáles han sido los puntos principales de la situación que plantea el libro respecto a las verdades, al relativismo.
Bueno, respecto a la presentación, digamos, que tuvimos, realmente yo estoy muy agradecido a Gloria y Elena, digamos, porque además no solamente está el esfuerzo de publicación, sino que en sus intervenciones hicieron referencia a algunos de los aspectos centrales del trabajo. Como dije en mi propia disertación, el trabajo estuvo a punto de llamarse justamente Contra el Olvido, porque la parte negada de la cultura refiere a varios aspectos, y uno de los aspectos que refiere es al hecho de que hemos ido constituyendo un tipo de sociedad que podemos llamar ahistórica, es decir, donde los procesos históricos son secundarios, pero no como una reconstrucción científica, sino como un proceso vital. Yo siempre digo que en este momento tenemos muy presente el proceso que de alguna manera supuso 30.000 desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero en la historia argentina existen episodios tremendamente trágicos, de los cuales, si a un chico de 20 años yo le pregunto por los asesinatos a que hice referencia, de Huelche, que fueron miles asesinados, no tiene la menor idea. Es decir, deshistorizamos permanentemente en función de vivir un presente donde lo inmediato a lo mejor todavía no acordamos, pero pasan 30 años y ya no sé lo que va a pasar. Yo siempre digo un poco en broma y en serio que a Cortázar y a Borges todavía lo leemos, pero a lo mejor dentro de 30 años únicamente en el Nacional. Y esto de alguna manera tiene que ver con este principio de deshistorización permanente que justamente refiere al título del libro. Con respecto a los temas que se tratan, bueno, se tratan temas, algunos muy específicamente antropológicos, como es analizar la trayectoria y sobre todo las crisis que ha sobrevenido en la disciplina, y otros trata de analizar ciertos problemas concretos que tienen que ver más con un orden metodológico. Se trata bastante cómo los antropólogos producimos y usamos conceptos para poder describir e interpretar la realidad, al igual que también se describen ciertos procesos por el cual ciertas escuelas que han sido dominantes dejan de lado ciertas, por así decirlo, ciertas dimensiones de la realidad, como ha ocurrido en los 80 y 90, donde prácticamente la casi totalidad de la investigación se refirió al orden simbólico, dejándose de lado lo económico-político, y desde ese punto de vista señalar no la exclusión de lo simbólico, sino articularlo con aquellos procesos económico-políticos en función de los problemas que quisiéramos dar cuenta como antropólogos, ¿no? Hay como una negación de la ideología y de la discusión de estas ideologías. Bueno, en general las disciplinas, es decir, la antropología que se desarrolló en los 80 y 90 sí excluye la dimensión ideológica como central, porque no está preocupada por el problema de la verdad. Lo que está preocupada es por la interpretación que los actores tienen de la realidad, y desde ese punto de vista, si incluyeran la ideología, justamente amenazaría, dado que la ideología se preguntaría rápidamente quién es el que construye esta mentira, quién es el que construye esta mala información, quién es el que construye en última instancia la falsedad. Entonces la ideología o los estudios ideológicos indudablemente deben ser excluidos. Pero a partir ya de mediados de los 90 hay, digamos, una recuperación. Inclusive autores que en un momento fueron muy interpretativos, como puede ser Zizek, desde hace años está recuperando la dimensión ideológica en forma central. Pero sobre todo hay autores británicos, de los cuales yo pienso que el líder teórico es Tony Eagleton, donde hay una recuperación sustantiva, no solamente en términos teóricos, sino sobre todo de investigación empírica. Así que en poco tiempo la ideología va a estar legitimada de nuevo entre nosotros, ¿no? Bueno, ¿algo más que quiera sumar al debate que se ha realizado? También ha habido preguntas del público en general. Agradecerles a ustedes la posibilidad de difundir, digamos, la existencia de este libro, y que creo que puede ser de alguna utilidad y no solamente para antropólogos. No, gracias a ustedes.